venir y conocer el sitio. Está ubicado en un muy buen sector de la ciudad. El sitio funciona como restaurante de lunes a sábado de 11 a 4 de la tarde y como bar los viernes y sábados desde las 9:30 de la noche. Entonces, bueno, si quieren pasar un buen momento y disfrutar en un buen sitio, pues aquí es el lugar. Estamos ubicados en la calle 12B, número 494. Y bueno, entonces les paso a contar la historia más o menos porque vamos a leer ya el capítulo final, entonces pues necesitan de pronto unas orientaciones, ¿no? Ya una pregunta. Cuéntame. Y bueno, el programa consiste en leer pues unos apartes de las obras y haces algún resumen de qué consiste la obra. Sí, la idea es leer, pues en esta se hace resúmenes porque les vamos a leer el 5º capítulo, que es ya el último, entonces pues como para contextualizarlos vamos a hablar un poco de los anteriores. Pero normalmente se leen fragmentos de un texto y pues se hace la invitación para que la persona lo siga leyendo. Este libro tiene 5 capítulos y como te decía y les decía a los demás, vamos a leer el 5º. Entonces esta historia habla sobre un perro, su nombre es Mr. Bones. El perro desde cachorro convive con una persona muy bohemia que se hace llamar Billy Christmas, después de que él sintió una revelación porque Papá Noel en televisión le habló y le dio un mensaje. Entonces el tipo se puso en una gira muy loca por Estados Unidos y se llevaba al perro para todos lados y pues ellos hablan en la lectura de su sitio de descanso y como el sitio donde ellos van después de cumplir su ciclo aquí en la vida, y se llama Tombuctú, de ahí el nombre del título de la novela. Bueno, pues Billy Christmas efectivamente muere. Mr. Bones dura un tiempo solitario y vagabundo. Y bueno, es rescatado por una familia. Y pues la historia se desarrolla a partir de eso. Entonces, pues vamos a iniciar con la novela, con el capítulo número 5 del libro Tombuctú de Paul Auster. El concepto de vacaciones familiares le resultaba enteramente desconocido. En Brooklyn, cuando era cachorro, a veces había oído que la señora Gurbit utilizaba el término vacaciones, pero nunca de modo que se lo pudiera relacionar con la palabra familia. Interrumpido súbitamente las tareas domésticas, mamá Sam se dejaba caer en el sofá, ponía los pies sobre la mesita y dejaba escapar un largo y apasionado suspiro. Ya está, decía, estoy en vacaciones. De acuerdo con ese uso, la palabra parecía un sinónimo de sofá, o quizás se trataba sencillamente de una manera más elegante de describir la acción de sentarse. En cualquier caso, no tenía nada que ver con la familia, ni tampoco con la idea de salir de viaje. Viajar era lo que él hacía con Billy, y en todos los años que habían pasado vagando de una parte a otra, no podía recordar una sola ocasión en que la palabra vacaciones saliera de labios de su amo. Otra cosa habría sido si Billy hubiese tenido un empleo retribuido en algún sitio, pero salvo por algunos trabajos esporádicos que encontraba por el camino, fregando suelos en un bar de Chicago, aprendiz de recadero para una empresa de Filadelfia. Siempre había sido su propio jefe. Para ellos el tiempo discurría sin interrupciones y sin necesidad de dividir el calendario entre periodos de trabajo
y de descanso, ni obligación de observar festividades nacionales, aniversarios o fiestas religiosas. Vivían en un mundo aparte, sin ese estar pendientes del reloj ni de contar las horas, que tanto tiempo quitaba al resto de la gente. El único día del año que destacaba entre todos los demás era Navidad, pero no era fiesta, sino día laborable. Cuando llegaba el 25 de diciembre, por muy agotado o resacoso que Billy estuviese, siempre se ponía su traje de Santa Claus y se pasaba el día caminando por la calle, repartiendo esperanza y alegrías. Era su forma de honrar a su padre espiritual. Decía de recordar los votos de pureza y sacrificio que había contraído Mr. Bones. Siempre había encontrado un poco ñoño el discurso de su amo sobre la paz y la fraternidad, pero por doloroso que a veces resultara ver cómo el dinero que tenían para comer acababa en manos de una persona con mejor posición económica que ellos. Era consciente de que Billy no estaba tan loco como parecía. El bien engendra el bien, el mal engendra el mal. Y aunque te paguen mal por bien, no tienes otro remedio que seguir dando más de lo que te ofrecen. Si no, y estas eran palabras textuales de Billy. ¿Para qué molestarse en seguir viviendo? Alice fue la primera que mencionó las palabras vacaciones familiares. Era el sábado después del Día de Acción de Gracias y acababa de salir al jardín con una bolsa plástica repleta de trozos de pavo. Más milagros de la blanca cocina de Polly. Antes de que le echara la comida en la escudillera, Alice se puso en cuclillas a su lado y le anunció: todo está preparado, Sparky. Tenemos vacaciones familiares. El mes que viene, cuando acabe el trimestre en el colegio, papá nos va a llevar a Disneylandia. Estaba tan contenta y entusiasmada que Mr. Bones supuso que eran buenas noticias. Y como no se le ocurrió pensar que no estaba incluido en el viaje de Alice, prestó más atención a la comida que iba a engullir que a las posibilidades y consecuencias de este anuncio. Tardó 30 segundos en comerse el pavo y luego, tras de beber casi la mitad de la escudillera de agua, se estiró en la hierba.
escuchar a Alice que le estaba contando los detalles, a Tigre le encantaría ver al ratón Mickey, al pato Donald, le dijo. Y aunque ella ya había dejado aquellas niñerías, no dejaba de recordar lo mucho que le habían gustado de pequeña. Mr. Bones conocía al Mr. Bones conocía al personaje que llamaban Ratón Mickey, y a temor de lo que habían dicho, no le causaba mucho interés. ¿Habíase visto alguna vez un ratón que tuviese un perro? Era ridículo, de verdad. Un insulto al buen gusto y al sentido común. Una perversión de el orden natural de las cosas. Cualquier imbécil sabía que tenía que ser al revés. Los animales grandes dominaban a los pequeños, y no cabía duda de que en este mundo los perros eran más grandes que los ratones. Qué confuso se sintió entonces, tumbado en la hierba aquel sábado. Por la tarde de fines de noviembre, al ver el entusiasmo con que Alice le hablaba de su inmediato viaje, sencillamente no llegaba a entender por qué la gente quería viajar centenares de kilómetros solo para ver a un ratón de mentira. Vivir con Billy quizá no hubiese tenido muchas ventajas, pero nadie podía acusar a Mr. Bones de no haber viajado. Había estado en todas partes y en su época lo había visto casi todo. Él no era nadie para decirlo, desde luego, pero si los Jones estaban buscando un sitio interesante para viajar, lo único que debían haber hecho fue preguntar, y él los conduciese encantado a una buena docena de lugares bonitos. Nada más se dijo sobre el asunto durante aquel fin de semana. El lunes por la mañana, en cambio, cuando el perro escuchaba a Polly hablar por teléfono con su hermana, empezó a ver lo mal que había interpretado lo que había dicho Alice. No se trataba solamente de coger el coche, ver al ratón y volver, sino de 2 semanas de agitación y desconcierto, de aviones y hoteles, coches de alquiler y equipos de buceo, reservaciones, restaurantes y tarifas especiales para familias,
no solo era Florida, sino también Carolina del Norte. Y mientras escuchaba a Polly discutir con los planes para pasar las Navidades con Peck en Durham, finalmente cayó en la cuenta de que a donde quiera que fueran en aquellas vacaciones, familiares no iban a llevarlo con ellos. Nos hace falta un respiro, estaba diciendo Polly, y puede que esto nos venga bien. ¿Quién demonios sabe? Sí, ¿quién demonios sabe? Peck, pero estoy dispuesta a intentarlo. Llevo 10 días de retraso con el periodo, y si eso significa lo que yo creo, tendré que pensármelo bien. Luego, tras un breve silencio, no, todavía no se lo he dicho, pero el viaje es idea suya y me parece buena señal. Siguió otra pausa y entonces por fin oyó las palabras que le mostraron el verdadero sentido de las vacaciones familiares. Lo dejaremos en una residencia para perros. Me han dicho que hay una bastante buena a 15 kilómetros de aquí. Gracias por recordármelo, Peg. Será mejor que empiece a ocuparme de eso ahora mismo. En Navidades esos sitios suelen llenarse hasta los topes. Se quedó allí esperando a que acabara, observándola con esa mirada estoica y sombría que los perros llevan dirigiendo a las personas desde hace 40,000 años. No te preocupes, Spark. Plug le dijo colgando el teléfono. Solo son 2 semanas. Cuando empieces a echarnos de menos, ya estaremos de vuelta. Y agachándose para darle un abrazo, añadió: de todas formas, yo te voy a echar yo te voy a echar en falta mucho más que tú a mí. Te quiero mucho. Te quiero mucho, perrito mío, y no puedo vivir sin ti.
De acuerdo, iban a volver. Estaba plenamente convencido, pero eso no quería decir que no hubiera preferido ir con ellos. No es que tuviera grandes deseos de que lo dejaran encerrado en la habitación de un hotel de Florida, ni de que lo metieran en el compartimento de en el compartimento de equipajes algún avión, pero ¿quién más le molestaba? Era que el principio mismo de la cuestión. Billy nunca le había abandonado, ni una sola vez, bajo ninguna circunstancia, y no estaba acostumbrado a que lo trataran así. A lo mejor lo habían mimado mucho, pero a su modo de ver, la felicidad canina era más que sentirse querido, también consistía en sentirse necesario. Era un golpe, pero al mismo tiempo sabía que nos iba a acabarse el mundo. Eso, ya que lo había aprendido, y si no hubiese intervenido otros factores, seguramente se habría recordado de su desengañado y cumplido su pena de prisión domiciliante y de buena gana. Al fin y al cabo, peores reveses había sufrido, pero 3 días después de recibir las malas noticias, empezó a sentir los primeros retorcijones fuertes de gripa, y a las 2 semanas y media siguientes el dolor se le extendió a las caderas, las patas e incluso a la garganta. Malos espíritus acechaban en su interior y estaba seguro de que Bones era el culpable de que se hubieran metido allí. El matasanos había estado muy ocupado mirándole las piernas a Polly para reconocerle cómo era debido, y se le debió de escapar algo. Se le debió de olvidar hacerle algún análisis o examinarle la sangre con el microscopio adecuado. Los síntomas eran aún muy vagos para producir alguna manifestación externa, ni vómitos ni diarreas.
ni ataques todavía, pero a medida que pasaban los días, Mr. Boom se encontraba cada vez peor y en vez de tomarse con calma el asunto de las vacaciones familiares, empezó a enfurruñarse y amargarse, a darle vueltas y más vueltas en 1000 aspectos diferentes, y lo que al principio no había parecido más que un pequeño topetazo en el camino, se convirtió en una absoluta catástrofe. No era que la residencia canina fuese tan mal sitio. Hasta él podía reconocerlo, y cuando Alice y su padre lo dejaron allí, el 17 de diciembre por la tarde, Mr. Boom tuvo que admitir que Polly se había informado bien. El refugio canino no era Sing Sing ni la isla del diablo, ni un campo de internamiento. Para perros maltratados o abandonados, situado en una finca de unas 9 hectáreas que antiguamente formaba parte de una plantación de tabaco. Era un albergue campestre de 4 estrellas, un hotel para perros concebido para satisfacer las necesidades y caprichos de los animales doménicos más mimados y exigentes. Las jaulas de dormir corrían a lo largo de las paredes oriental y occidental de un cobertizo rojo grande y sombrío. Había 60 con amplios espacios disponibles para cada uno de los huéspedes, más amplio en realidad que la propia caseta de Mr. Boom. Y no solo las limpiaban diariamente, sino que en todas había una manta recién lavada y un juguete de cuero crudo para roer en forma de hueso, gato o ratón, según las preferencias del dueño. Más allá de la puerta trasera del cobertizo había un cercado de 1 hectárea que servía de campo de ejercicio. Se podían pedir regímenes alimenticios especiales y daban baños semanales sin adicional. Pero nada de eso tenía importancia, al menos para Mr. Bones. Aquel nuevo entorno no le inspiraba, no le impresionaba, no les suscitó ni la menor muestra de interés. E incluso después de haberle presentado al dueño, a su mujer y a los diversos miembros
del personal, todos ellos simpáticos y firmes partidarios de la causa perruna. Seguía sin tener el menor deseo de quedarse, lo cual no impidió que Alice y Dick se marcharan naturalmente. Y aunque Mr. Bones se quedó con ganas de lanzar aullidos de protesta por la faena que le habían hecho, desde luego no pudo quejarse de la tierna y llorosa despedida de Alice, pese a su seca manera de ser. A Dick pareció darle un poco de lástima tener que decir adiós. Luego subieron a la furgoneta y se marcharon. Y mientras Mr. Bones los veía bajar traqueteando por el camino, de tierra y desaparecer tras del edificio principal, tuvo el primer presentimiento de la clase de problemas que le esperaban. No se trataba solo de la depre, pensó, ni tampoco de que estuviera asustado. Algo grave le pasaba y fuera lo que fuese, el trastorno que se presagiaba en su interior estaba a punto de declararse. Le dolía la cabeza y le ardía el vientre, y con la súbita debilidad que se había apoderado de sus rodillas, se le hacía difícil permanecer en pie. Le pusieron comida, pero le daban náuseas solo de pensar en comer. Le ofrecieron un hueso para que lo royera, pero volvió la cabeza para otro lado. Solo podía tolerar el agua, pero cuando se la pusieron delante, dejó de beber después de dar 2 tragos. Lo colocaron en una jaula entre un jadeante bulldog de 10 años y una atractiva labradora de color dorado. Normalmente, una hembra de ese calibre le había producido súbitos espasmos de lujuriosos olfateos, pero aquella noche apenas tuvo fuerzas para reparar en su presencia antes de derrumbarse en su manta y perder el conocimiento. Al cabo de unos momentos, empezó a soñar con Billy otra vez, pero aquel sueño no se parecía en nada a los que había tenido antes. Y en vez de amables palabras de aliento y discursos tranquilizadores, recibió todo el peso de la ira de su amo. Quizás fuese la fiebre que consumía su organismo o algo que le hubiera ocurrido a Billy en Tombuctú, pero el hombre que se le apareció aquella noche no era el Billy que Mr. Bones había conocido en vida y muerte. Durante los últimos 7 años y 9 meses era un Billy vengativo y sarcástico, un Billy diabólico, un Billy desprovisto de toda compasión y piedad. Y aquella persona aterrorizó tanto al pobre
Mr. Bones, que se hizo pis encima por primera vez, desde que era cachorro. Para confundir aún más las cosas, el falso Billy tenía un aspecto idéntico al del verdadero Billy, y cuando irrumpió aquella noche en el sueño llevaba el mismo andrajoso uniforme de Santa Claus que el perro le había visto durante las 7 Navidades últimas. Peor aún, el sueño no se desarrollaba en algún lugar conocido del pasado, como el del vagón de metro, por ejemplo, sino en el presente, en la misma jaula donde Mr. Bones estaba pasando la noche. Cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos en el sueño, allí estaba Billy, sentado en el rincón a medio metro de él, con la cabeza apoyada contra los barrotes. Solo voy a decirlo una vez, empezó a decir. Así que escúchame bien y no abras el pico. Te has convertido en un espantajo y un ridículo y viejo mamarracho. Y te prohíbo que vuelvas a pensar jamás en mí. Que no se te olvide, Chucho. Grábalo en las puertas de tu palacio y nunca vuelvas a pronunciar mi nombre. Ni en vano, ni con cariño, ni de ninguna manera. Estoy muerto y quiero que me dejen en paz. Todas esas quejas, todo ese refunfuñar sobre lo que te ha pasado, ¿acaso crees que no lo oigo? Estoy harto de escucharte. Y esta es la última vez que me verás en sueños. ¿Has comprendido? Olvídame, cabeza de chorlito. Déjame respirar. Ahora tengo amigos y ya no te necesito. ¿Te enteras? Olvídame y no te metas en mis asuntos. He terminado contigo. Por la mañana, la fiebre le había subido un tanto que veía doble. El estómago se le había convertido en un campo de batalla, donde guerreaban los microbios. Y cada vez que se movía 5 centímetros o se giraba de donde estuviese, todo empezaba otra vez. Le daba otro ataque. Era como si le estallaran cargas de cargas de profundidad en las tripas, como si gases envenenados le constriñeran por dentro. Por la noche se había despertado varias veces, vomitando de forma incontrolable.
hasta que se le pasaba el dolor. Pero esos periodos de calma no duraban mucho. Y cuando por fin amaneció y la luz entró a raudales por entre las vigas del cobertizo, vio que estaba rodeado de media docena de charcos de vómito, cuajarones de babas secas, fragmentos de carne a medio digerir, pequeños coágulos de sangre, espumarajos amarillos que no tenían nombre. Para entonces ya se había organizado un buen jaleo en torno a él. Pero Mr. Bones estaba demasiado enfermo como para darse cuenta. Los demás perros ya se han despertado y ladraban deseosos a empezar el día. Pero él siguió aletargado, sin poder moverse, viendo cómo lo había puesto todo. Sabía que estaba enfermo, pero no tenía una idea clara de hasta qué punto ni de a dónde le llevaría exactamente. Un perro se podía morir de algo como eso, pero también podía recuperarse y estar como nuevo en un par de días. Puesto a elegir, habría preferido no moverse, pese a lo que había sucedido por la noche en el sueño. Queriendo vivir. La inaudita crueldad de Billy le había dejado espasmado, haciendo que se sintiera degradado, insoportablemente solo. Pero eso no significaba que Mr. Bones no estuviese dispuesto a perdonar a su amo por lo que le había dicho. No se le volvía la espalda a alguien solo porque le hubiese decepcionado una vez. No se hacía eso. Después de toda una vida de amistad, sobre todo si existían circunstancias atenuantes. Billy estaba muerto y quién sabía si los muertos se volvían resentidos y crueles al cabo de un tiempo de haber fallecido. Tal vez, por otro lado, no había sido Billy, el hombre del sueño. Podía haber sido un impostor o algún demonio disfrazado de Billy y enviado desde Tumbuctú para engañarlo a Mr. Bones y volverle en contra de su amo.
Pero aunque se hubiera tratado de Billy y aunque sus observaciones se hubieran formulado se hubieran formado de manera excesivamente cruel y con mala fe, Mr. Bones era lo bastante honrado como para reconocer que contenían un grado de verdad. Últimamente había pasado demasiado tiempo compadeciéndose de sí mismo, malgastando horas preciosas en lamentaciones de injusticias y desaires sin importancia. Y esa clase de comportamientos no era propia de un perro de su talla. Había muchas cosas por las que estar agradecido y mucha vida que vivir aún. Se encontraba en ese estado de agitación casi delirante que produce la fiebre. Y era tan incapaz de controlar los pensamientos que le pasaban fugazmente por la cabeza, como de ponerse en pie y abrir la puerta de su jaula. Y si de pronto se había puesto a pensar en Billy, no podía hacer nada para evitarlo. Su amo tendría que taparse los oídos y esperar a que se le quitara de su imagen de la cabeza. Pero Mr. Bones ya había dejado de quejarse. Por lo menos intentaba ser obediente. Un momento después de pensar en la puerta de la jaula, llegó una mujer joven y quitó el seguro. Se llamaba Beth y llevaba un abultado anorak azul, muslos rollizos, cara desmesuradamente redonda, pelo de pequeña Lulú. Mr. Bones la recordaba del día anterior. Era la que había tratado de darle de comer y hacerle beber agua, la que le había dado palmaditas en la cabeza diciéndole que por la mañana se sentiría mejor. Buena chica, pero mala especialista en diagnósticos. Pareció
pareció lamerse a la vista del vómito y se agachó para entrar en la jaula y verlo mejor. No has pasado muy buena noche, ¿verdad? Sparky le dijo: creo que debemos ir a que te vea papá. Papá era el hombre de la víspera, recordó, el que les había enseñado las instalaciones, un tipo corpulento, de espesas cejas negras y ni un solo pelo en la cabeza. Se llamaba Pat. Spalding o Pat Spotlight. No se acordaba bien. Y también andaba por allí su mujer, que los había acompañado en la primera parte del paseo. Sí, ya se acordaba. Pasaba algo raro en ella. También se llamaba Pat. Y Mr. Bones recordó que Alice le había hecho gracia, incluso se había reído un poco cuando oyó los dos nombres juntos, y Dick se la había llevado aparte para decirle que cuidara los modales. ¿Estás escuchando? Patrick y Patricia, Pat y Pat, para abreviar. Todo era tan confuso, tan tremendamente absurdo y complicado. Planeta. Finalmente, Beth le convenció para que se levantara y fuera con ella a la casa. Vomitó una vez más por el camino, pero el aire fresco le sentó bien en el cuerpo, afiebrado, y en cuanto expulsó toda la porquería del estómago, pareció que se le aliviaban considerablemente los dolores. Animado, la siguió al interior de la casa y aceptó agradecido el ofrecimiento de tumbarse en la alfombra del cuarto de Stark. Beth salió a buscar a su padre y Mr. Boone echó un ovillo frente a la chimenea. Centró la atención en los sonidos que emitía el reloj de pared del vestíbulo. Oyó 10, 20 tic-tacs y luego cerró los ojos. Antes de quedarse dormido,
hubo un pequeño alboroto de pasos que se acercaban y luego una voz de hombre dijo: déjalo tranquilo ahora, ya veremos cómo está cuando se despierte. Durmió toda la mañana y hasta bien entrada la tarde. Y al despertarse notó que ya había pasado lo peor. No es que se encontrara en plena forma, pero al menos seguía vivo. Y como la fiebre le había bajado unos grados, podía mover los músculos sin tener la impresión de que el cuerpo estaba hecho de ladrillos. En cualquier caso, se sentía lo suficientemente bien como para tolerar un poco de agua, y cuando Beth llamó a su padre para que juzgara por sí mismo el estado del perro, la sed le dominó y siguió bebiendo hasta no dejar una gota. Aquello fue un grave error de cálculo. No se encontraba en condiciones de asimilar tan prodigiosa cantidad, y en cuanto Pat uno entró en la habitación, Mr. Bones devolvió todo el contenido de su estómago en la alfombra en el cuarto de Star. ¿Cómo me gustaría que la gente no nos largara a sus perros enfermos? Coño, dijo el hombre. Solo nos faltaba que la Solo nos faltaba que la que le diera error de impresión. Y entonces nos meterían un buen pleito, ¿verdad? ¿Quieres que llame al doctor Burnsit?, preguntó Beth. Sí, dile que voy para allá. Cuando se marchaban, se detuvo mediante el camino de la puerta y añadió: pensándolo bien, será mejor que se encargue su madre. Hoy hay mucho que hacer por aquí. Eso fue una suerte para Mr. Bones. En lo que tardaron en localizar a Pat 2 y en organizar el viaje, tuvo tiempo para elaborar un plan. Y sin plan, nunca hubiera podido hacer lo que hizo. Le daba lo mismo estar enfermo o sano, sobrevivir o morir. Aquello era el colmo. Y si querían llevarlo a aquel imbécil de veterinario, tendrían que pasar por encima de su cadáver. Por eso necesitaba un plan, pero solo dispondría de unos segundos para poder ponerlo en práctica, y
debía tenerlo todo muy claro en la cabeza antes de pasar a la acción, para saber exactamente qué hacer y cuál sería el momento justo de hacerlo. PAD 2 era una versión entrada en años de Beth. Quizá con anorak rojo y en vez de azul, pero daba la misma impresión de capacidad masculina e imperturbable, buen humor. A Mr. Bones le caían más simpáticas que Pat 1 y le dio cierta lástima abusar de su confianza, sobre todo después de la amabilidad con que le habían tratado, pero el plan no admitía medias tintas, ¿qué? Medias tintas, y no había tiempo que perder en sentimentalismo. La mujer lo condujo al coche cogido de la correa, y tal como él había anticipado, le abrió la puerta del pasajero para que entrara primero, sin soltar la correa, hasta el último momento. En cuanto la puerta se cerró de golpe, Mr. Bones pasó apresuradamente al otro lado del coche y se puso en el asiento del conductor. Esa era la esencia de la estrategia. Y la jugada consistía en asegurarse de que la correa no se enganchara en la palanca de cambios, ni en el volante, ni en ninguna otra protuberancia. No se enganchó. Y estar firmemente asentado en su posición. Cuando ella diera la vuelta frente al morro del coche y abriera la puerta del otro lado, sí lo estaba. Así es como lo había visto en su imaginación, y así era como pasaba en la realidad. Pat 2 abrió la puerta de el conductor y Mr. Bones bajó de un salto. Al tocar el suelo ya iba corriendo, y antes de que ella pudiera cogerle del rabo o pisarle la correa, había desaparecido. Bueno, sí, exactamente. No. Este es el capítulo número 5. Pues bueno, ahora me encantaría que de pronto discutiéramos un poco acerca de lo que hemos leído hasta ahora del texto. Gracias. Ay, no, con decisión. Esa es la actitud. Los que estuvimos leyendo pues olvidé presentarlos al principio, un pequeño error técnico de memoria. Está Lorena Pechené aquí a la izquierda, se encuentra Mariana Romero, Grace Vivas y pues quien les habla, William Silva. Y bueno, no sé, a mí me parece interesante, de pronto yo analizaba leyendo este capítulo cómo a veces uno genera ciertos traumas en los animales con decisiones humanas que uno toma sin contemplar que pues es un ser vivo que siente y que piensa de pronto no tan racionalmente como uno espera, ¿no? Pero
que a la larga sienten, ¿no? Yo he leído estudios que dicen que hay perros que desarrollan las habilidades o como cognitivas de niños de 4 a 6 años. Entonces yo decía, o sea, ellos ya comprenden y de verdad como que pueden estar estableciendo muchas cosas que a veces uno no se da cuenta. Entonces se denota como ese trauma del perro por la partida de la familia y como eso lo somatizó, ¿no? Entonces no sé, a mí me parece eso, quisiera saber sus opiniones, cuéntenme. Sí, hoy día dicen que los animales también sufren de estrés. Sí, obviamente, si los envían a un lugar así sea con todas las comodidades y satisfaciendo sus necesidades, el animalito percibe también la ausencia del amo, el vacío, siente el vacío el animal, ¿no es verdad? Y lo expresa de alguna manera y por eso pues ahí el animal realmente se enfermó y sufrió todo un trastorno terrible estomacal, ¿no es verdad? ¿Quién más quiere opinar algo? O por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece esa opinión de el orden natural de las cosas según el perro, ¿no? Porque le enfadaba que el ratón Mickey Mouse tuviera un perro. Y entonces decía, a ver, qué estupidez tan grande, ¿no? Que porque el orden de la naturaleza es que los animales grandes dominan a los pequeños, ¿no? Es como esas concepciones que de pronto se pueden tener, y yo insisto, si de verdad tienen cierto desarrollo cognitivo algunos perros, ¿quién quita que de verdad puedan llegar a ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, para mí lo realmente novedoso es que por primera vez encuentro que un animal sea protagonista y que el tiempo en que se narra la historia y la perspectiva sea desde el enfoque del perro, en este caso, ¿no? O sea, lo más cercano era Platero y yo, y bueno, y era el diálogo, pero siempre era el hombre el que interpretaba lo que quería el borrico o lo que sentía el borrico. Sí. Pero en este caso netamente es el perro el que vive la experiencia y el que la narra. Así se ha contado en tercera persona, pero es desde el enfoque del animal. Entonces, realmente, y lo que decía la compañera anteriormente, pues, y lo que induce definitivamente el texto es a ubicarnos a los humanos en el contexto de el sentimiento y el pensamiento, la racionalidad de un animal y cómo cobra esa vigencia y la narración, cómo nos pone, o en mi experiencia personal, cómo puede ser esa experiencia de cualquier animal de los que tenemos en la casa o que encontramos por ahí en la calle, cómo él puede estarnos observando, cómo puede estar viendo el mundo él, cómo puede estarlo sintiendo y cómo cada vez me doy cuenta de que definitivamente ellos pueden tener, no sé, sin querer aquí herir susceptibilidades, pero de llegar a pensar que ellos pueden tener espíritu, que pueden tener alma y nosotros tener que entrar a esa conciencia, así como en una época se creía que o las mujeres o los negros no tenían alma. Entonces esta sociedad evolucionó, avanzó y entonces de pronto tendremos que entrar a reflexionar y entender que ellos efectivamente también la tienen y merecen mucho más respeto, y de ahí la importancia de la legislación que habla de el buen trato a los animales y cómo se ha convertido ya hoy en un delito maltratarlos. Entonces, importante, y agradezco a los compañeros de ARCA esta experiencia novedosísima para mí que me va a servir mucho el resto de mi vida. Súper. Bueno, sí, dale. Bueno, sí, total, eso asusta a cualquiera. Bueno, del texto quiero rescatar un poco y me gusta mucho como ese significado que le da el perro a la familia, ¿no? Es muy como, mira, vas a estar bien, no te va a faltar nada, no nos vas a extrañar tanto como nosotros, pero vas a estar bien. Y es un poco, pienso yo, que, no sé, cuando cualquiera de nosotros se va de la casa y sabe que va a estar bien, pero pues definitivamente es con la familia con quien se está mejor, ¿no? Entonces ese valor que él toma o que él le da a la familia me parece muy, muy bonito. Muy yo pensaba en este texto también, de pronto, no sé si hayamos tenido cercanía, yo
por lo menos no, pero hay personas ciegas que tienen perros guía, perras guía, ¿no? Sí, o sea, esa relación como tan cercana con estas perros y perras, me parece algo como de este estilo, ¿no? Muy Mr. Bones. Y por ejemplo, a mí me impactó una frase, la leí como 20 veces para memorizarla. Me encantó mucho una frase que cuando él despertó y tuvo el sueño y quedó todo choqueado por cómo le habló el amo antiguo, al que él le tiene mucho cariño, y era como algo así, decía como: no se le da la espalda a alguien solo por el hecho de haberte decepcionado una vez. Yo decía, wow, qué lección, o sea, me impactaba. Y si uno se sumerge como en la historia y se mete en el cuento de que es un perro el que está hablando y pensando, yo diría que de pronto es como eso, ¿no? Esos perros que a veces tú les fallas y vuelven, así como, no sé, ese cuento, ese adagio que dice que, ¿cómo es? El mejor amigo del ser humano el hombre es el perro. Ajá. Bueno, sí, claro. A ver, yo soy usuario de un perro guía. Y los lazos afectivos que se crean con un animal y el animal con uno son muy grandes. En mi caso, hay cosas que sin yo decirle nada a Luna, que se llama mi perro guía, he tenido 2 perros ya, ella parece conocer para dónde quiero ir y qué quiero hacer sin yo decirle nada, como si se conectara conmigo en el pensamiento para algunas cosas. Y cuando por alguna razón no estoy con ella, la alegría tan grande que siente ella y que le transmite a uno cuando uno vuelve a encontrarse con ella, ¿no? Entonces es el afecto, el afecto que se puede transmitir de un animal a uno, y tanto uno para ellos, se crean unos lazos muy estrechos y muy grandes. ¿Y hoy la trajo aquí al restaurante Candelario, no? No la traje. Bueno, primero que todo, ahora tomo la palabra, felicitar a Lorena, William, Mariana, Gracie, y sería muy buen trabajo los 4 lectores de hoy. Y es eso, la incondicionalidad de los perros, de los animales como tal. Ya en lecturas anteriores habíamos hablado de caballos, de gatos, y es meterse en ese mundo animal, ver que ellos también razonan, que tienen un coeficiente, que tienen sentimientos, que tienen... Es bien bonito. Es bien bonito y cada uno lo relaciona con cosas de la vida propia. Digamos en lecturas pasadas, en esta, quizás el perro, Mickey Mouse. Va asociando cada cosa con el tema de la lectura. Y esto hace que realmente sea una bonita tertulia literaria, que cada vez sea más ameno. Entonces, pues a mí en lo personal me gustó mucho la lectura, y muchísimas gracias a los 4 lectores. Vale, ustedes por asistir. Bueno, no sé si alguien más quiera decir algo más. Yo sí quería decir algo respecto a, digamos que antes de iniciar la lectura, como que hubiera un contexto de las personas que se encuentran, ¿cierto? Muchas veces hay personas que nos conocemos o que no nos conocemos, que nunca hemos hablado, y muchas veces no sabemos quién está ahí. Sí. ¿Quién está al frente? Un pequeño error al inicio, quizás en vez de dar el de leer de golpe, quizás una presentación tanto de William, Lorena, Mariana, de los lectores, quizás porque no del público, para que nos integremos más, opinemos más, con más confianza. Sí, también le meto el nombre. Tiempo, ¿no? Sí, es más el factor Es tiempo. como el factor tiempo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nos faltó una parte del capítulo que era el final, y el final nos va a dejar picados. Es súper interesante porque tú te quedas cuestionándote hasta qué punto es real y hasta qué punto no es real lo que está sucediendo en el final, ¿no? Entonces, la invitación pues a que se lean el libro. Me encantó de verdad que asistieran el día de hoy. En nombre de la Asociación El Arca yo les agradezco su presencia. Pues como les decía, esto se hace los primeros sábados de cada mes. Esperamos contar con ustedes el próximo mes en agosto. No tengo la fecha presente, pero sé que será el primer sábado. Me dicen que es el 4 de agosto. Bueno, no sé, agradecer a Radio Planeta Radio,
por su presencia, por estar aquí, por acompañarnos a Restaurante Bar Candelario. Y pues bueno, vamos allá. Muchas gracias. Y pues, ¿qué otras dime. actividades Sí. lleva a cabo la asociación en la... En este momento estamos con las tertulias literarias y estamos ya próximos a desarrollar unos talleres de inglés, que es lo que hacemos cada año con población en condición de discapacidad visual. Y pues bueno, quisiera robarles unos minuticos antes. Y lo dicen pues, artes marciales continúan. ya te cuento. Quisiera robarles unos minuticos antes porque hay dos personas de proyectos especiales INSI que nos quieren dar una información en unos 3 minuticos, 5 minuticos, entonces pues nos disponemos a escucharlos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre Grace. es Freddy Galindo. Venimos con Javier Sarmiento. En este momento pertenecemos a proyectos especiales INSI y estamos trabajando reforzamiento en capacitación de informática. No es todavía Convertic, porque yo sé que algunos van a decir, Convertic, no. Nosotros estamos haciendo un refuerzo en... Estás escuchando Planeta. 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 Estás escuchando Planeta.